Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos el mar de las culturas. Esto es Lignum en Roma, donde hablaremos de la monarquía, la república y el imperio romano. Salvete, amigos de Roma. Soy Ángel Portillo y hoy hablaremos sobre las corporaciones o los colegia en la antigua Roma. Antes de profundizar, tenemos que hacer una reflexión. No podemos ver los hechos pasados con los ojos actuales. Para cualquier persona del presente resulta más que lógico pensar en un futuro, pensar en un mañana. O dicho de otra forma, pensar en prosperar. Todos pensamos que trabajando y estudiando tendremos un futuro mejor y con esfuerzo y entrega lo conseguiremos. Esto, sin embargo, no era así en el pasado. Los pobres de entonces eran personas que tenían lo justo para sobrevivir y era prácticamente imposible que ahorrasen y no contemplaban ninguna posibilidad de mejorar, o esa posibilidad era casi nula. Su objetivo en la vida era básicamente seguir viviendo. La preocupación de muchos era la de conseguir algo para comer a la noche o para comer al día siguiente. Partiendo de esa base, hay que tener en cuenta que no pensaban ni siquiera en ascender socialmente. Es más, probablemente ni se les pasaba por la cabeza. Su condición de nacimiento, su clase social de nacimiento, era la que tendrían el resto de sus vidas. Por este motivo, por el tener que hacer frente siempre a la posibilidad de no conseguir lo suficiente para sobrevivir, se actúa o se adoptan actitudes individuales o sociales en que están pensadas en favorecer la supervivencia. Casi siempre a corto plazo, pues que lo inmediato no nos deja ver lo importante, y en supervivencia todavía menos. Una de estas estrategias normalmente es la solidaridad y la cooperación con tu prójimo, con tu igual, con una persona que está igual que tú. Así que lo normal es asociarte para defender tus intereses comunes. Todo el mundo lo dice, ¿no? La unión hace la fuerza. También quiero decir que, sin despreciar las causas como perfección, el aprendizaje y el control de la calidad de un producto o de un servicio, según mi opinión, lo que antes he explicado es la parte más importante del origen de los colegios o de las corporaciones profesionales que entonces se llamaban colegia. En teoría, según dice la tradición, estos colegios fueron creados por Numa Pompilo, el segundo rey de Roma, que la tradición dice que distribuyó al pueblo por artes y oficios. Esto es, en teoría, como se crearon los colegios profesionales. Para cualquier trabajador pobre de aquella época, por poco cualificado que estuviera, era una amenaza para su supervivencia que otro individuo que viniera de fuera o de su misma ciudad ejerciera su oficio, pues amenazaba su subsistencia, su único método de subsistencia y evidentemente el de su familia, el de su prole. Por ese motivo, los colegia, esas corporaciones, eran muy reacias, utilizando cualquier medio para lograrlo, incluyendo la intimidación y la violencia, a permitir que nadie utilizara, que nadie usara, que nadie ejerciera, por así llamarlo, su oficio, que solamente lo pudieran ejercer sus socios o sus cofrades. Así que, dejando atrás la tradición o la leyenda de Numa Pompilo, probablemente los gremios salieron de una forma espontánea para salvaguardar la fuente de trabajo y con ellos la fuente de ingresos. Esto caló tanto que el espíritu de organización social y de trabajo en el pueblo romano se volvió formidable, extraordinario.
la asociación y la colaboración mutua entre miembros, dijéramos más bien de la plebe, y no tanto de la plebe, luego más adelante hablaremos, fue constante en Roma. Y una preocupación bastante importante de los emperadores, sobre todo, pues veían en toda unión más o menos importante, en toda reunión más o menos importante de personas, la sombra de una conjura. Este miedo de los emperadores o de los gobernantes de Roma no era un miedo inventado, tenía una razón de ser. Parece bastante seguro que durante el final de la República algunos de estos colegia, eran muy importantes y muy poderosos, tenían muchos miembros. Y los prohombres de aquella época se intentaron aprovechar de ello. Es muy conocida, o parece bastante clara, la ayuda de parte de estos colegia a la conjuración de Catalina, la que enfrentó con Cicerón. Creo que fue sobre el año 63 a.C. Una de las medidas que se tomó, aparte de dar el estado de alerta a la ciudad, fue cerrar todos los colegios profesionales, porque algunos de ellos apoyaban al conjurador, a Catalina. Esta situación se solucionó, ya lo sabemos todos, por parte de Cicerón, pero el nuevo hombre fuerte de aquella época, un poco más tarde, el divino Julio, para nosotros, los que nos gusta el mundo romano, nos cuesta mucho decir, o al menos a mí me cuesta mucho decir Cayo Julio César. Yo siempre pienso en él, como pensaban las personas de aquella época, como el divino César. Bueno, pues este hombre prohibió los colegios y los abolió, después lo volvió a abrir y más tarde los Julios, la dinastía que partió de él, les permitió sobrevivir, pero con unas leyes que restringían su funcionamiento y que lo regulaban. En principio, podríamos diferenciar estos colegios en tres tipos. En aquella época, en esos años en los que fueron abolidos, había más o menos tres tipos de colegia. Uno era un colegio que podríamos llamar religioso, parecido a las cofradías de ahora, que eran ni más ni menos que esto. Eran religiosos que agrupaban a la plebe por barrios, probablemente, y que se reunían para celebrar fiestas en honor a los lares protectores de la ciudad, de sus barrios o de sus colinas, y les daban ofrendas, hacían sacrificios, banquetes y libaciones. El segundo tipo de colegia, eran las sodalitates sacrae, en origen también deliciosa, pero en este caso agrupaban a patricios o a gente de dinero, ¿no? A ecuestres, en honor al culto de ciertos dioses. Estos mezclaban estos ritos religiosos con otro tipo de celebraciones, ¿no? De reuniones. El mismo Catón nos explica lo abundantes que eran los banquetes que celebraba con sus sodales, sus camaradas, en sus años de juventud. Algunas de estas sociedades, de estas colegias, fueron transformándose en unas asociaciones bastante potentes que se aprovechaban pues del régimen que había de libertad y de culto en aquella época y se convirtieron en poderosos aliados de personas que querían tomar el poder de una manera más o menos ilegal, como por ejemplo, ya hemos dicho antes, Catalina. Tras todos estos líos, este tipo de colegios fueron totalmente abolidos, aunque al parecer algunos lograron sobrevivir ejerciéndose o enmascarándose dentro de algún tipo de asociación religioso-funerarias. Otros colegios, los Collegia Artificum o los colegios puramente profesionales,
también fueron proscritos, también fueron cerrados por el divino César. Pero la ley que hizo los permitió subsistir dentro de un control y bajo la autorización del Estado. Como hemos dicho, el poder romano recelaba de todo tipo de organización en el cual se hablara o hubiera muchos hombres representados. Y así que se les sometió a una reglamentación muy estricta. Los colegios profesionales, para existir, necesitaban la autorización previa del emperador o del Senado. De esta manera, estas organizaciones dejaron de ser sólo una unión de artesanos o de profesionales que defendían sus intereses propios y ejercían su solidaridad entre iguales y entre miembros, en una unión normal, lo que ahora veríamos en un sindicato de clase, básicamente, se fueron convirtiendo en una fuerza y un elemento de poder también del Estado romano. Trajano, el mismo Trajano, favoreció bastante a los colegios profesionales, controlándolos siempre mucho, y favoreció mucho a todos aquellos colegios que se dedicaban solo a la actividad profesional y que no pretendían otra cosa nada más que defender intereses mutuos. Les concedió muchos privilegios y los dejó extenderse a las provincias romanas. Y esta fue una de las estrategias, o otra de las estrategias que utilizó Roma para la centralización y para la romanización de los territorios del imperio. Así pues, el Estado estaba siempre vigilante y tenía la capacidad de disolver cada una de estas organizaciones, cada uno de estos colegia. En cuanto a su estructura de gobierno, los colegios se podían organizar como quisieran. Tenían una libre organización interna, siempre y cuando respetaran el derecho romano, para lo que ellos decían la ley de Quirino. Se decidían cómo se organizaban internamente, decidían sus normas, sus estatutos, cómo se entraba en el colegio, cuáles eran las condiciones de permanencia, qué te podía expulsar, cómo se gobernaba, qué régimen de gobierno tenía, los fines que tenía la asociación, sus metas, las relaciones entre sus miembros, o, muy importante también en aquella época, los días de celebración de sus cultos o de sus banquetes y de hermandad de sus cofrades. Quisiera añadir aquí, antes de seguir profundizando en su organización, que tenemos que pensar cómo funcionaba la familia romana de aquella época, o cómo era la permanencia del gremio. Al gremio pertenecía el pater familias, el padre de familia. Así que si pertenecía al gremio, pertenecía hasta el último miembro de la familia. La familia se incorporaba plenamente en la corporación. Así que todos los miembros de la familia pertenecían, al igual que el padre, a la corporación. Y esta unión llegaba tantas veces, era tan fuerte, que muchas veces los miembros de estos grupos querían ser enterrados en los mismos lugares. Parece ser que buscaban enterrarse también juntos, tal como habían vivido en la corporación en unión en la vida, dijéramos, de cuerpo, también quieren vivir juntos en la vida del alma. Esta obsesión de pertenencia al grupo llegaba a tal manera, de tal forma que muchas veces los padres casaban a las hijas con miembros propios de la corporación, para que los aprendices y los hijos fueran solo y únicamente familiares de los cofrades. Se volvieron en algunas épocas bastante endogámicas y de una dificultad extrema el acceso al interior de ellas. Volviendo a la organización, los cargos eran elegidos, había elecciones
internas. Normalmente eran nombrados por 5 años, aunque como había libertad en algunas organizaciones también se elegían a perpetuidad. Existían varios cargos bastante comunes entre todas las organizaciones, como por ejemplo estaban los curatores, que eran los que administraban el patrimonio y realizaban las medidas de interés general, lo que serían los gestores. Estaban los arcari, o los controladores de las cuentas, los administradores, los administrativos. Estaban los síndicus, que eran los representantes legales ante los tribunales. Y estaban los cuestores, que eran los encargados de cobrar las cuotas o cualquier otra fuente de ingresos que tuviera la organización. Estos cargos son comunes y, como hemos dicho, estas organizaciones tenían libre organización, pero casi todos tenían estos cargos. Por encima de todos estaba el patrón, que era el jefe de la corporación, y el representante, lo que para ahora nosotros sería el presidente. Los colegios profesionales celebraban las reuniones normalmente en una sede propia. Tenían una razón social, que diríamos ahora, que normalmente era un edificio propiedad de esta propia colegia. Todo parece ser, por lo que indica, que solamente permitían una reunión al mes. Como hemos dicho, toda reunión despertaba las sospechas del poder, así que siempre estaba temeroso de las conspiraciones y ya les parecía que con que se reunieran una vez al mes tenían suficiente para arreglar los temas. Las resoluciones o los compromisos se adoptaban por mayoría, al igual que se hacía con los nombramientos. Y por último, para hablar de la organización, decir que los colegios eran como una empresa actual. Tenían personalidad jurídica y podían comprar, podían vender, podían contratar, podían adquirir obligaciones como si fuera una entidad, podían pedir un préstamo, podían también ejercer acciones contra el mismo Estado, contra la justicia, y podían defenderse ante los tribunales de otras corporaciones. Decir aquí que también existía lo que ahora podríamos llamar funcionarios, colegios de funcionarios. El grupo más importante de funcionarios que había en el Estado romano eran los legionarios, los soldados, los militares. A los militares, al igual que ahora, les estaba prohibido asociarse, no se podían asociar. Pero al funcionario normal sí que se le permitía asociarse en ese tipo de colegio y había bastantes. Uno de los más importantes, uno de los más conocidos son los naviculari, que eran los transportistas de productos esenciales, sobre todo trigo. Ya dije en el programa anterior, en el programa número 1 de Lignum en Roma, que muchísimas personas, mucha gente que había en Roma dependía de la nona. Hay fuentes que dicen que son 150.000 varones mayores de edad y hay otras fuentes que dicen que son 200.000. A estas personas se les daba 35 kilos al mes. Pues los responsables de todo este suministro eran funcionarios y eran este tipo de funcionarios. Y estos funcionarios estaban colegiados. Otro tipo también de funcionarios eran los Nautai Tiberine, que eran los que eran pertenecientes a la flota del Tíber y al puerto fluvial que tenía Roma de Emporium. Estos también eran funcionarios y también dependían funcionarios en aquella época, lo digo para que nos entendamos. Y había otros como panaderos o como carniceros que también estaban agremiados y también estaban hechos en colegios públicos. Estos agremiados, estos colegios tenían ventajas sobre los demás
como por ejemplo que pagaban menos impuestos y algunos de ellos ni tan siquiera pagaban impuestos. En contrapartida tenían una cosa, que era que una vez que entraban en este colegio, en este gremio, no podían abandonarlo y estaban ligados a su oficio sin que pudieran dejarlo bajo ninguna circunstancia. Como podemos esperar, estos colegia, estas corporaciones, abarcaban todos los sectores económicos de Roma. Por dar algunos ejemplos, en la alimentación había especialistas, por ejemplo, que vendían simplemente fruta. También había muchas personas que trabajaban la tierra y luego vendían sus productos, auditores, hortelanos. Y también estaban, por ejemplo, los que pescaban y vendían lo que pescaban, los pescadores. Había otras especialidades, dos muy curiosas que me gusta. Unos eran los binari, que eran vendedores ambulantes de vino, que en barriles o en ánforas. Y estaban también los thermopolae. Estos servían agua y vino, pero a la temperatura deseada. También había reposteros y confiteros. En cuanto ya pasamos un poquitín más a la artesanía, estaban los comerciantes, por ejemplo, de lujo, como por ejemplo los pigmentari, los drogueros o los que hacían perfumes, y fabricantes de espejo, por ejemplo, o trabajadores de marfil, los eborari. También había profesionales relacionados con lo textil. Algunos eran sencillamente que vendían, ¿no? Vendían lino o vendían otro tipo de vestidos, y estaban los que los elaboraban. Podemos también, dentro de lo textil, tendríamos los lavanderos, los fontani o los tintoreros, los tintores. Abundaban también los oficios, o muchos oficios, que esto ya son artesanía pura, en el que el fabricante y el vendedor pues son la misma persona, como por ejemplo los artesanos de la piel o los ebanistas. Y también pues había muchos oficios de construcción, como albañiles, estructores o carpinteros, fabri tignari. También eran muy abundantes los oficios dedicados al transporte. Y remontando el río Tíber, por ejemplo, nos encontraríamos a hombres que llevan bueyes que tiran de barcas, o a estos mismos hombres, o a otros hombres, mejor dicho, a otras corporaciones, que con sirgas tiraban también de barcas y las remontaban río arriba. En los muelles del puerto de Emporium nos encontraríamos barqueros, o nos encontraríamos a hombres que lastran barcas, y también en los almacenes nos encontraríamos también a vigilante, a custodiari o a mozos de carga, saquiari. Con esto quiero decir que muchísimas de las profesiones tenían su colegia, y cada una de ellas estaba específicamente, cada oficio estaba específicamente reservado a una de estas corporaciones. Si tú querías ejercer este oficio, pues te tenías que afiliar o conseguir afiliarte a una de estas corporaciones. En una ciudad hecha ex novo, todas estas personas tenían tendencia, de cada una de las corporaciones, tenían tendencia a vivir juntas en calles o en barrios. Sin embargo, como ya dije en el primer podcast de la ciudad, en Roma, en la urbe no era así. Era imposible aglutinar a los miembros de ningún colegio, pues los romanos estaban repartidos por toda la ciudad estaba llena de domus, por decirlo de alguna manera patricias, de casas de lujo, y rodeada por almacenes, y rodeada también, ellos a la vez salpicadas de insolae, de edificios de 5 plantas para pobres, y tiendas y fábricas en todos lados. Así que en Roma los miembros de estas corporaciones estaban repartidos por la ciudad de una manera caótica. Cosa que, como he dicho, en una ciudad ex novo, pues probablemente no era así.
Para finalizar ya este tema, podríamos decir y volver atrás un poco en el tema de los militares, de los funcionarios militares. Es cierto que a los militares en general no se les permitía, como he dicho, asociarse, pero esto era depende del rango. A los simples milites no se podían asociar. Los colegios militares estaban constituidos necesariamente por oficiales y mandos intermedios. Los oficiales tipo tribuno o los centuriones sí que se podían asociar, o por otro lado los optios, los segundos al mando de cada centuria, o otros suboficiales como el tesararius, también se podían asociar entre ellos. Si bien estas asociaciones no eran exactamente colegiadas de profesionales, como las entendemos, pero sí que existía una cierta relación de asociación entre ellos. Para construir una asociación militar se requería que los asociados poseyeran el mismo rango o otro equivalente. De esa manera se aseguraban de que tuvieran un nivel parecido de formación, y tanto educativa como de gestión, y un mismo nivel de ingresos. Así que estos colegios solamente se hacían dentro de rangos homogéneos. Espero que os haya gustado este segundo podcast y prometo seguir mejorando en la cuestión técnica. Hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.